En primer lugar, vamos a hablar de la clasificación de los números. El conjunto de números más pequeño es el conjunto de los números naturales, que está formado por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Lo representaremos por la letra N mayúscula. El conjunto de los números naturales está formado por aquellos números que se utilizan para contar los elementos de un conjunto. Desde este punto de vista, un tema controvertido desde el punto de vista matemático es si el 0 es o no un número natural. Y es controvertido, pues hay autores que lo consideran un número natural y otros no. Los que están a favor se basan en la definición del conjunto de los números naturales, es decir, los números que se utilizan para contar los elementos de un conjunto. Y en este sentido, hay un conjunto llamado conjunto vacío, pues no tiene elementos. Por otra parte, los que están en contra esgrimen razones históricas, pues la aparición del conjunto de los números naturales y el número 0 no son simultáneas. En el conjunto de los números naturales hay operaciones que no podemos realizar. Por ejemplo, podemos restar tranquilamente 8 menos 5 y el resultado sería un número natural, pero no podemos efectuar la operación 5 menos 8. De ahí que surja la necesidad de ampliar el conjunto de los números naturales. Y una primera ampliación la conseguiremos con el conjunto de los números enteros, que representaremos por la letra Z mayúscula y que está formado por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Es decir, está formado por los números naturales, pero también por sus correspondientes números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, etc. Al igual que en el caso anterior, en el conjunto de los números enteros, podemos realizar tranquilamente la siguiente operación, 10 dividido entre 2, pero no podemos realizar la operación 10 dividido entre 3, puesto que el resultado no es un número entero. De ahí que, nuevamente, surja la necesidad de ampliar el conjunto de los números enteros. Y la siguiente ampliación la conseguimos con el conjunto de los números racionales, es decir, con las fracciones, que representaremos por la letra Q mayúscula, y que está formado por todas las fracciones m partido por n, en la que tanto m como n son números enteros y además n es distinto de 0. Recordemos que la división por 0 no existe. El conjunto de los números racionales, es decir, de las fracciones, también se caracteriza porque todos estos números los vamos a poder expresar en forma decimal, pero con una característica concreta. Va a ser una expresión decimal exacta, es decir, con un número finito de cifras decimales, o periódica, es decir, con un número infinito de cifras decimales, pero que a partir de una de ellas habrá un bloque de 1, 2, 3, 4, etc. cifras que se repetirá indefinidamente. No obstante, hay también números decimales con infinitas cifras no periódicas. Y estos números decimales, que no podremos representar como una fracción, les llamaremos números irracionales. Son, entre otros, algunos números muy famosos, como por ejemplo el número pi, el número e, el número phi o número de oro y la mayoría de las raíces, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, etc. Como he dicho, estos números irracionales tienen una expresión decimal infinita no periódica. El conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales no tienen nada en común, es decir, son conjuntos llamados disjuntos, los que no tienen nada en común. Pero si los unimos, es decir, si unimos los números racionales y los números irracionales y los introducimos en el mismo conjunto,
obtendremos el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales lo representamos por la letra R mayúscula, al igual que el conjunto de los números irracionales, del que hemos hablado antes, representaremos por la letra I mayúscula. Un número irracional importante del que hemos hablado antes es el número phi. Es el llamado número de oro o número áureo. Y su expresión es 1 más raíz de 5 partido por 2. Veamos ahora la relación que existe entre los distintos conjuntos de números de los que hemos hablado. En primer lugar, hemos hablado del conjunto de los números naturales, que está incluido en el conjunto de los números enteros. A su vez, el conjunto de los números enteros está incluido en el conjunto de los números racionales, porque cualquier número entero lo vamos a poder escribir como una fracción. También hemos dicho antes que el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales eran disjuntos, es decir, no tenían nada en común, pero que si los uníamos, formaban el conjunto de los números reales. Para terminar, veamos cuál es la diferencia entre la expresión decimal de un número racional y la expresión decimal de un número irracional. Todo número racional se puede expresar como un número decimal exacto, es decir, tiene un número finito de cifras decimales, o periódico, el que tiene infinitas cifras decimales, pero a partir de una de ellas, un bloque de cifras llamado periodo, formado por 1, 2, 3, 4, etcétera, cifras, se repite indefinidamente. Y recíprocamente, todo número decimal exacto o periódico se puede escribir como una fracción. Por otra parte, la expresión decimal de un número irracional está formada por infinitas cifras no periódicas y, por lo tanto, no se puede expresar como una fracción.